Un saludo a todos los que están viendo este video. Hoy día vamos a entrevistar a Omar sobre el tema de la educación. Y Omar estudió ingeniería. Y Omar, ¿qué opinas sobre la educación primaria del Perú? Bueno, mi opinión acerca de la educación primaria es, no es mala la educación, tenemos una currícula que va según en el tema académico, por ejemplo, ya entrando a un tema específico como las matemáticas, la literatura, el lenguaje. En el tema primario yo creo que está muy bien desarrollado, está acorde a la edad. Pero acá yo creo que se debería añadir el tema de la educación en valores, la educación en ética, ya que según algunos estudios indican que un niño aprende mucho más cuando es pequeño y esos valores que aprende de pequeño ya en una edad adulta los suele ejercer con facilidad. En este caso la educación debería añadirse ese tema, el tema de tener una educación más enfocada en valores que a la larga van a hacer tener buenos ciudadanos. Les pongo un caso de la corrupción en el Perú. El tema de la corrupción en el Perú, como vemos en los altos funcionarios, es un tema ya ético que puede ser que se haya formado a través de los años, o también puede ser un tema familiar, un tema que viene ya de la familia o del mismo colegio. Como nosotros vemos hoy en día, los estudiantes estudian por estudiar a última hora, dejan todo a último momento, y eso a veces genera a veces roces en cuanto a hacer las cosas bien, pero siempre un lado negativo, ¿no? Como puede haber en tema de por ahí saltarse las normas, esas cosas. Entonces por ese lado yo creo que debería mejorarse, debería añadirse cursos, talleres, para que los niños ya desde temprana edad aprendan a organizarse, que es lo que creo que les falta mucho a los pequeños. También veo el otro tema de la sobreprotección que se da de parte de los padres hacia los niños. Eso también se podría considerar un problema, ya que cuando un niño está muy sobreprotegido por parte de los padres, hacen que el niño sea muy dependiente de ellos. Entonces esto genera que a la larga el niño sea dependiente y ya no tenga esa independencia, o inclusive esto puede generar que el niño no descubra su talento a una temprana edad. Y eso es lo que perjudicaría al ciudadano en un futuro, ¿no? Y bueno, esa sería mi opinión, eso es lo que quiero decir. Y Omar, ¿tú qué opinas sobre la enseñanza actual virtual? Bueno, es un tema que no estaba preparados, ¿no? Nadie en sí estaba preparado para una educación remota. En sí, no creo que está mal como experiencia, pero creo que si esto o sea, si se extiende en el tiempo, no va a dar buenos resultados a la educación de los estudiantes. ¿Por qué? No todos los estudiantes tienen acceso a internet, inclusive no todos tienen acceso a energía eléctrica, que es algo indispensable para que puedas tener internet. Segundo, también no tienen acceso a equipos tecnológicos como una computadora, un buen celular, ¿no? Entonces eso hace que se limite la educación para algunos que sí tienen y otros que no. Sería un poco discriminatorio. Aparte de ello, se ha demostrado de que es necesario estar en compañía de tus compañeros para poder desarrollar o poder aprender más sobre el tema que te están enseñando. No es lo mismo recibir una clase virtual a recibir una clase directamente de una pizarra con un profesor, donde el profesor directamente te puede escuchar libremente, te puede analizar cómo estás actuando, si eres un chico tímido, introvertido, ¿no? Hay ciertas características que de manera virtual podemos mostrarnos diferentes a cómo nos mostramos de manera presencial. Por ese lado también yo creo que no lo veo muy trascendental, ¿no? Que durante todo el tiempo se esté usando. Es más, debería ya volverse una educación presencial. Ok. Y Omar, ¿qué harías para evitar a mejorar el colegio del Perú? Para mejorar los colegios del Perú yo creo que se debería añadir o cambiar una nueva currícula, ¿ya? Pero empezando más por el tema de capacitar a los profesores, ya que en el Perú lo que falta en sí es talento, ¿no? Nosotros estamos muy enfocados en memorizar, en que te ponen un 20 si respondes todas las preguntas bien, ¿ya? Y te penalizan, ¿no? Si es que no sabes o si cometes un error. Eso de ahí creo que está mal porque un estudiante o los niños de hoy son mucho más hábiles, desarrollan distintas habilidades.
Creo que sería bueno que los mismos estudiantes ya a partir de cierta edad, como a partir de los 12, 13 años, sean ellos que elijan los cursos que más les gusta hacer. A algunos chicos les gusta el deporte, a otros chicos les gusta más las matemáticas, a otros les gusta la música. Entonces a partir de cierta edad ya estos niños deberían saber escoger qué cursos son los que realmente a ellos les gusta hacer, ¿no? De esa forma van a poder tener éxito en la vida, van a poder crecer y no van a estar atrapados hasta los 17 años, o por así decirlo, hasta el quinto de secundaria, en donde tienen que estar constantemente estudiando cursos que realmente no lo van a usar, porque de repente un chico es muy bueno en matemáticas, tiene la habilidad, pero no le gusta las matemáticas. De repente le gusta la cocina, la actuación, el baile, y esas habilidades no las desarrolló en el colegio. Sería muy bueno que se incluya cursos de, yo lo diría descubrimiento personal, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Eso es lo que yo añadiría. Y aparte de ello, creo que también focalizar la educación por regiones, ver la necesidad de cada región. La zona andina, en el tema de la educación andina, tiene diferentes necesidades si lo comparamos a la educación en Lima. Ok. La educación andina más tiene un enfoque hacia la parte, por así decirlo, a la parte producción, ¿no? El tema de las cosechas. Entonces es mucho más fácil para los colegios que se encuentran en esas zonas llegar a los estudiantes, enseñarles nuevas formas de sembríos, nuevas formas de poder hacer crecer económicamente su región, ¿no? Algo que aquí en Lima se podría dar, pero un poco difícil lo veo, ¿no? Yo creo que sería un plus hacia los chicos que se encuentran en la zona andina. Ok. Y Omar, ¿tú estudiarías profesor para ayudar a la educación del Perú? Todo esto, yo creo que sí. Yo me considero que sí, que me gustaría enseñar, brindar mi experiencia, a pesar que no tengo mucho talento para educación. En un futuro de aquí a unos años, me veo llevando ya un curso de educación para estudiantes. Yo creo que es muy importante compartir ideas, ya sea de jóvenes estudiantes universitarios hacia los niños, ya que a veces los niños hoy en día son más despiertos debido a la nueva tecnología bueno, ya que tienen acceso a más información, algo que nosotros nunca tuvimos y que nos hubiera gustado desde una temprana edad tenerla. Ok. Y Omar, si tú fueras director de la escuela, ¿qué harías para mejorar la educación? Bueno, si fuera el director de una escuela, primero diseñaría un plan de cómo debería ser la educación en esa escuela. Empezando llevando un curso de ética, ¿no? Un curso sencillo, por ejemplo, no tocar las cosas ajenas. Ok. Sancionaría más el tema de una persona o de un alumno de que... Creo que pondría sanciones más severas a una persona que, por ejemplo, no saluda, no respeta a los mayores, que roba, ¿no? A sancionarle poniendo ceros en exámenes de matemáticas, de lenguaje, ¿no? Cosas que que el niño puede aprender con la práctica, porque en sí los cursos de materia, como es matemática, lenguaje, literatura, esos cursos se aprenden por la práctica. No necesitas ser inteligente para aprender eso, se aprende con la práctica. Ok. Y Omar, si tú fueras rico, ¿ayudarías con la educación? En sí, en el Perú los ricos aportan bastante a la educación. Algo que quiero comentar aquí en el video es que para un rico se hace rico porque tiene personal calificado. El rico no se hace rico porque tiene dinero o porque ha generado dinero. Ese dinero se ha generado por personas inteligentes que han tenido una buena educación, que han tenido muchos conocimientos, que ha aportado a que la empresa crezca financieramente. Entonces, para un rico le convendría mucho que la educación sea buena. Así ya no tendría que contratar personal extranjero. En el caso del Perú, nosotros contratamos personal colombiano. En el tema del tren eléctrico, aquí no había ingenieros de trenes. Tuvieron que traer ingenieros de Brasil, ingenieros de Colombia. No teníamos personal. ¿Por qué? Porque no había ese curso no había esa carrera en las universidades. Entonces para un rico yo creo que es muy beneficioso porque ya tendría personal calificado. Imagínate que un estudiante termine el colegio y que sepa ensamblar una computadora, un estudiante que sepa sobre cosecha de tierras, sobre medición de terrenos, un estudiante que sepa informática.
que sepa Word, Excel, analizar programas desde temprana edad, es mucho más, es mucho más empleable, se podría decir, ¿no? Un estudiante que acaba la educación con esos conocimientos, a un empleado, para un empleador, que sería el empresario, es mucho más productivo, se podría decir. Porque esta misma persona con esos conocimientos te va a generar más riqueza. Y eso es lo que nosotros buscamos como país, ¿no? Crecer económicamente. Y añadiendo a ello, de esa forma se podría reclamar inclusive un aumento del sueldo mínimo, que es lo que muchos reclaman. Muchos reclaman incremento del sueldo mínimo cuando no tienen esas habilidades que deberían tener, como lo acabo de mencionar, para mejorar la productividad de la empresa, ¿no? Que es lo que se busca en el Perú, realmente. Ok. Omar, una última pregunta. Dime. Si tú fueras profesor, ¿enseñarías por virtual o por físico? De hecho, preferiría enseñar presencial, porque de esa forma tú ya ves a partir de los gestos, de las formas de cómo pone el alumno, ya uno entiende, ¿no? Ya por la experiencia, que si el alumno te entendió o no te entendió, no es lo mismo que una clase virtual, porque en una clase virtual dura 40 minutos, hoy en día dura 40 minutos ya debido a la plataforma, pero yo preferiría de manera presencial. Algo que también que me gustaría mencionar es que en el Perú falta mucho el tema del trabajo en equipo. Ok. Vivimos en un país muy individualizado, donde cada quien hace lo mejor para sí mismo, no lo hacen a favor de una o de un grupo de personas. Y eso es algo malo. ¿Por qué? Porque si tú piensas por ti mismo, vas a generar lo que es la corrupción, ¿no? El conflicto de intereses. Y si queremos llegar a un país súper desarrollado, tendremos que trabajar y pensar en equipo, ¿no? Ser colaborativos entre nosotros. Es por eso que yo preferiría enseñar de manera presencial. Ok. Y Omar, si tú enseñas en físico, o sea, ¿lo harías respetando las reglas de la cuarentena? Claro, respetando los protocolos. Esto sería que todos los estudiantes tengan una careta facial, mascarillas, ¿no? Que estén ubicados de manera separada, ¿no? Como se está haciendo hoy en día, que es muy bueno lo que está haciendo el gobierno. O sea, perdón por interrumpir, es que, o sea, que todos los estudiantes se reúnan en un solo lugar, Sí, usando los protocolos, ¿no? pero, Eso sí, reduciría el tiempo de la educación, o sea, el tiempo de la clase. pero si tú fueras padre y que el profesor te dijera que vas a hacer, que los niños van a salir para estudiar, ¿tú dijeras que sí o que no? Siendo padres, sí. Primero que se cumplen los protocolos, ¿no? Se ha demostrado que los niños son más inmunes al coronavirus que las personas que tienen diabetes o que tienen alguna enfermedad previa. Ok. Gracias Omar por tu tiempo. Es muy bueno saber diferentes opiniones acerca de la educación. Sí, Abigail, gracias por invitarme a la entrevista. Es una opinión. Si algunos de ustedes no están conformes con mi opinión, es una opinión desde mi punto de vista. Sí, y espero que no sea la última y que se vengan muchas más.